Nuevamente domingo, bienvenidas, bienvenidos. Seguimos explorando nuestra biblioteca del pensamiento decolonial. Ya no vamos a decir emancipación. Ana Zagari, lo prometido es deuda. Así que, Homero Bonafert, te doy la bienvenida. Antes que nada de empezar a hablar de cualquier cosa, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Anita, ¿cómo va? Como siempre, feliz y contento de tener este espacio donde podemos pensar, reflexionar y acompañar a todos nuestros amigos, oyentes, para pensar esta cuestión de que planteaba Ana Hagari de, no, de la liberación, ¿no? Basta de emanciparnos, sino liberarnos de un montón de ideas y conceptos. Así que feliz. Bueno, de una buena vez estamos ahí cubriendo el espacio. Diálogos para una cultura de la integración. Son 30 años de ediciones Cicus, así que celebramos nuestra biblioteca. Hoy tenemos la suerte de, si se quiere, ¿no? Decíamos la suerte, el privilegio más que suerte. Vamos a hablar de comunicación. Está Luis Lázaro con nosotros, que es periodista, es especialista en medios, en lenguajes, tiene ahí como un montón de contenidos para desplegar en torno a la comunicación, es docente universitario, pero sobre todo es el director de las relaciones institucionales de NACOM. Luis Lázaro, bienvenido a este espacio, muchas gracias por estar. Acá Total Normalidad te da la bienvenida. Hola Ana, Homero, no, al contrario, les agradezco yo que hayan pensado en mí para este espacio, para este programa. Un gusto compartir la tarde y compartir las ideas y reflexiones, así que con todo gusto. Bueno, hubo un cambio de escenario político, el domingo pasado hacíamos el aguante ahí mientras estábamos esperando el resultado electoral, pasó el resultado electoral, pero nosotros veníamos pensando en explorar nuestra biblioteca. Geopolítica de la palabra es el título que tiene la pluma de Luis Lázaro, también tiene prólogo de Eduardo Aliberti, así que abajo tiene el link para entrar. Este libro es de 2015, reflexiona en torno a la comunicación, a la identidad, al derecho a la comunicación, pero después del 2015 pasó la pandemia del neoliberalismo, pasó la pandemia del COVID. El ENACOM tiene un cambio también de rubro, digo, ya no es el AFCA, es el ENACOM. Pasaron un montón de cosas. Sos docente universitario, estás en contacto con un montón de gente todos los días. Queremos escuchar desde tu mirada cómo estás leyendo el contexto y sobre todo qué balance haces después de haber escrito este libro con la UNDAB, con la Universidad de Avellaneda, al presente, ¿no? A hoy. Sí, mira, varias cosas, Ana. Primero, ese libro pretendió en algún momento ser un eslabón dentro de una cadena de procesos históricos, políticos y sociales. Fíjense ustedes que 2015 es un año bisagra de alguna manera entre, digamos, un espacio histórico, político de un gobierno democrático, popular, que rescató a la Argentina de la debacle del año 2001 y de un periodo neoliberal altamente dañino para la sociedad y para la economía. Y de alguna manera, digamos, 2015 podía ser un año que enlazara a partir de un contexto electoral y a partir de un escenario latinoamericano la posibilidad de consolidar, digamos, ese ciclo histórico o también, como efectivamente finalmente sucedió, de ingresar en una etapa de regreso, digamos, de las experiencias neoliberales y la pérdida de una oportunidad histórica para construir una identidad regional a partir de bueno, procesos políticos que necesariamente, como en el caso de Lula, Dilma en el Brasil, como Evo en Bolivia, como Correa en Ecuador, en fin, como en distintos lugares de nuestra América, empezaba a aparecer la posibilidad histórica de construir un nuevo lugar desde el cual nombrarnos históricamente, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque a mí me parece, y es un poco una hipótesis que también está presente en el libro y está dicha, la posibilidad de consolidar un espacio geopolítico, cultural, lingüístico, con un proyecto histórico, con una causa histórica, es para mí una condición necesaria para poder avanzar en procesos emancipatorios de mayor soberanía, ¿no? De alguna manera, el nadie se salva solo, ¿no? Desde el planteo individual frente al neoliberalismo en general, bueno, yo también creo que corresponde en términos de unidad regional de América Latina y sobre todo del sur. Eh, sí, decime. No, te iba a preguntar, en tu actividad como docente, ¿trabajabas el derecho a la comunicación y la convergencia en medios?
digitales, digamos, de comunicación. ¿Qué lectura haces ahí desde el estar día a día con alumnos, con alumnas, trabajando en torno a eso, al derecho a la información y a la convergencia digital de los medios en este contexto de, como bueno, de reordenamiento también de la región? Bueno, acá también aparece algo que se vincula directamente con el libro, ¿no? Es decir, la emergencia de lo digital, la aparición de nuevos formatos, plataformas y lenguajes para el intercambio simbólico, genera también un desafío respecto de, bueno, cuánto de nuestra historia, nuestra identidad, nuestra memoria somos capaces de transportar, de portar, de reflejar en ese nuevo universo digital. Aparece otra pelea, claramente también de signo geopolítico, entre el norte y el sur, entre proyectos históricos diferenciados, y en ese punto debatir el derecho, trabajar con los alumnos, con las alumnas, los conceptos que tienen que ver con asumir desde lo humano digamos, ese punto de partida que es poder nombrarnos, poder utilizar un lenguaje situado, poder entender de qué manera operan las políticas públicas y las leyes en función de resolver qué intereses, ¿no? Nosotros también hemos dado, en paralelo con todo esto, una profunda batalla, por supuesto jurídica, por supuesto económica, política, pero también epistemológica respecto de la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Es decir, no se trata solamente de pensar si es posible cambiar ciertos discursos hegemónicos, sino si es posible construir otros lugares de enunciación distintos y por lo tanto portadores de intereses diferentes. Ese era el desafío de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esa batalla, por eso digo, trascendió solamente el campo de la comunicación, ¿no? Fue una batalla profundamente política, con un sentido histórico, que además, digamos, trataba de plantear un quiebre entre lo que venía de la dictadura militar como legado en su ley de radiodifusión de carácter comercial concentrada, etcétera, para pensar un modelo distinto de comunicación, ¿sí? Y creo que eso es fundamental charlarlo con los alumnos, son temas que trabajamos mucho en las clases y que además debemos transportar desde aquel territorio anterior del mundo analógico al mundo actual, que tiene otras mediaciones, que tiene otros circuitos, que tiene otros recorridos, y que además tiene un problema que es novedoso, ¿no? Que es la construcción del individuo. Es decir, nosotros pasamos del paradigma del siglo XX, de la comunicación social y de los medios masivos de comunicación, al paradigma de la comunicación individual con dispositivos personales, ¿no? Y esto nos obliga de alguna manera, también el libro lo trata de proponer, de plantear, bueno, volver a ser multitud, pero desde el individuo, ¿no? Desde cada uno, es decir, y en estos días, bueno, también con una Plaza de Mayo llena, estamos tratando de recuperar ese paradigma de vuelta, que es volver a ser multitud desde cada uno de nosotros. Gomero me parece ahí. Ahí vuelve. ¿Ibas a decir algo, Homer? No, no, justo me colgué se me colgó la pantalla con la comunicación de nicho. ¿Qué problema las comunicaciones? Me parece que tendríamos que hablar, digamos, empezar a mejorar el tendido, ¿no? De la red. Bueno, a No, nosotros nos gusta mucho, los martes hacemos una conversación distendida en Instagram y nos gusta mucho decir que nosotros no hacemos videos para Instagram, usamos Instagram para hacer videos, que no es lo mismo, aunque hay un acelere en el ritmo, de decir, bueno, nosotros sabemos que en los primeros 3 segundos la gente corta el video, entonces en los primeros 3 segundos tenés que tratar de presentar, se genera todo también un cambio en el modo de expresar y de contar lo que uno tiene para decir a raíz de los algoritmos y de cómo te van situando en la pantalla. Pero ahí, Homer, perdón, te interrumpí. no, me quedaba ahí con un montón de reflexiones y una pregunta, ¿no? Hace un rato planteabas el tema de la identidad regional, esto del espacio geopolítico regional.
hace un par de semanas habíamos hablado con Diana Braceras y ella nos traía desde la psicología, desde la salud mental, el empezar a pensarnos la salud mental y cómo abordaban la salud mental los pueblos originarios en América, y ya no con tanto con los términos europeos, ¿no? Y hay algo ahí también con Kush, y lo veíamos con Ara Zagari, de que nos miramos y nos pensamos en términos europeos o de la filosofía clásica. Y esto, digamos, venimos trabajando desde la militancia, desde los medios de comunicación, lo que pasa aquí, ahora, en la Argentina, lo que fueron toda la irrupción de estos medios. Entonces tenía como dos preguntas. Una es si los procesos de los medios digitales que irrumpieron a la luz de la derrota del gobierno nacional y popular, esos mismos procesos han pasado en otros lugares, si hay experiencias como para pensar, y cuál es tu lectura de los roles, del rol de los medios digitales y alternativos y populares, nacionales, en la actualidad. Bueno, son muchas cosas en una. Bueno, tenemos 7 días para... Tranquilo. Pero, a ver, yo retomo un poquito el hilo de algo que me quedó sin decir de la primera pregunta, para tratar de darle un poquito de coherencia, en el sentido de que no solo, digamos, el pasaje del 2015 al 2019, digamos, fue un cambio, digamos, de etapa política, digamos, sino fue la reinstalación del paradigma liberal y neoliberal, digamos, como estructura organizadora de la cultura y del pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, que esa experiencia haya fracasado en 2019, digamos, o haya sido derrotada por la posibilidad de un nuevo proceso político, reabre las puertas a una cuestión que está en disputa, ¿no? Y está en disputa en todos los sentidos y en todos los territorios de la comunicación. No sé ese ruido de dónde salió. Apaga el micro, Omar. Fíjate que te está escuchando el micro. Ahora sí. Decía que, bueno, que reabrió un poco la posibilidad de recuperar un debate que es central y que a mi juicio está insuficientemente abordado por el nuevo gobierno a partir de fines del 2019, ¿no? No casualmente el macrismo lo primero que hace cuando logra instalarse en el gobierno en diciembre del 2015 es modificar por un decreto de necesidad de urgencia aquellas cosas que hacían posible o que permitían pensar la posibilidad de un modelo de comunicación más horizontal, más democrático, con distintos actores, digamos, ¿no? Y esto sin quitar la posibilidad de que haya, digamos, jugadores del ámbito comercial, económico, con cierta capacidad de mercado y de competencia, pero sí con la posibilidad de escuchar con una potencia similar otros puntos de vista, otras ideas y perspectivas, tanto desde el ámbito público como desde el mundo social o desde otro tipo de intereses, ¿no? Del mundo cooperativo, etc. Y creo que eso sigue siendo un ámbito en disputa que se resignifica o se replantea en el mundo digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay otras prácticas, porque hay otras formas de circulación de los discursos, porque además hay una operación que de alguna manera es profundamente ideológica, de signo tecnocrático, que tiende a atribuir propiedades semiológicas a los objetos, ¿no? Es decir, se deposita la credibilidad y la confianza en los objetos y en su capacidad matemática de procesar información. Esto nos aleja profundamente de un sentido social de la comunicación y también de la construcción de escenarios de reconocimiento social, ¿no? Vos hablabas también del tema de la salud mental de los pueblos originarios. Bueno, eso está tomado también acá en el libro, y el buen vivir como proyecto estratégico, ¿no? Como señal de progreso. Bueno, ahí hay dos visiones del mundo absolutamente contrapuestas. Una que nos dice que toda incorporación tecnológica y toda innovación tecnológica per se es buena para la sociedad, ¿no? Y que por lo tanto estar mejor, vivir mejor o tener más confort es tener más tecnología. Y el buen vivir que nos habla de otra cosa, de una unidad entre la naturaleza, el espíritu, el cosmos, digamos, las representaciones colectivas, las culturas, las lenguas, son proyectos, me parece, absolutamente diferentes.
Cuando con la ley de medios, ¿no? Un poco también vimos la posibilidad de que todo ese espacio de lo ancestral, de lo histórico, pudiera también ocupar el lugar de la comunicación y poder convertirse en un discurso que circule socialmente. También estábamos pensando en estos procesos, ¿no? Que necesariamente nos llevan a preguntarnos, bueno, quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, y si hay o no un proyecto. Y creo que en esto, la memoria histórica, lo que muchas veces nosotros definimos como la causa, ¿no? El proyecto nacional, hay muchas metáforas para designar ese lugar común al que supuestamente nos convoca la historia. Bueno, eso va a tratar de ser permanentemente diluido, erosionado, fragmentado, fracturado, por otro discurso mucho más pragmático, mucho más instrumental, ¿no? Y yo creo que eso se disputa fuertemente en el territorio digital. Y acá dos cositas ya para ir a la cuestión puntual que Homero decía. Yo creo que es necesario un fuerte trabajo de resignificación. Es necesario también pensar en la alfabetización digital como una caja de herramientas en donde el recurso pueda ser utilizado con un sentido crítico, ¿sí? Y pueda ser puesto en debate, digamos, no hay una autoridad de la, digamos, de la tecnocracia per se, hay que discutir esa supuesta autoridad y plantear cómo hacemos para ponerla al servicio de otros modelos de circulación, de otros modelos de expresión, de un flujo distinto de circulación de los contenidos. Si lo ponemos en términos del norte-sur, claramente tenemos una asimetría espantosa, y si lo ponemos en términos de centro-periferia, en el caso de la Argentina también, ¿no? No puede ser que tanto los medios tradicionales de comunicación como los nuevos medios, digamos, reproduzcan este modelo porteñocéntrico de la capital, ¿no? Como discurso cultural, sino que, bueno, modificar todo eso me parece que hace a la posibilidad de pensar una sociedad, un proyecto y también una construcción a nivel regional, ¿no? Porque de la misma manera yo enseño también en lo que es convergencia digital en medios, también lo que de alguna manera podemos definir como operaciones de sentido o construcciones que tienen que ver con los reconocimientos culturales, con las nuevas estéticas, ¿no? Y trabajo mucho un libro de Frédéric Martel, que en algún punto dice, bueno, explica cómo Miami se convirtió en la capital pop de América Latina, ¿no? Es decir, cómo hay un reformateo del perfil de consumo cultural a partir de un mercado que se instala fronteras afuera del territorio latinoamericano y que desde allí conduce con premios, con estrategias de mercado, con plataformas también de carácter cultural, digamos, bueno, toda una nueva estética y un nuevo contenido de los consumos culturales. Nos pasa con las series y películas, nos pasa con montones de cuestiones. Entonces, cómo resignificar eso y debatirlo me parece que es fundamental. Sí. Ahí no, ahí iba a decir, hay algo ahí que nos contás esto y lo primero que pienso es, en la medida en la que empiezan a irrumpir respuestas, aparecen nuevas preguntas. Ahora la plataforma Facebook empieza a llamarse Meta, Metaverso, que va a proponer esta idea de los avatars y de si se quiere pasar del 2D al 3D. ¿Ustedes están leyendo eso, digo, desde la ENACOM o mismo desde los laboratorios de la universidad? ¿Están pensando en eso? ¿Están viendo cómo eso impacta a la hora de construir nuevas narrativas? ¿O nos agarra cual una ola inesperada? Me encantaría que así fuera. Yo creo que no, que estamos atrasados con ese debate. Creo que además deberíamos empezar por debatir de qué manera, digamos, la lógica económica de funcionamiento de las plataformas de contenidos, que son un sistema de fuga de dólares sistemático de nuestro país a partir del consumo cultural que nosotros hacemos sin dejar nada, y que por lo tanto, a mi juicio personal, y también lo hemos charlado con compañeros en el ámbito legislativo y por supuesto compañeros en ENACOM, es necesario pensar una redefinición
concepto de servicios audiovisuales independientemente de sus plataformas, porque lo que nosotros reconocemos en el producto cultural no es solo su valor económico, sino su valor cultural y simbólico, y lo que representa socialmente. Y eso tiene el derecho a ser protegido por una política, debe ser protegido por una política. Y para que eso exista debe haber una regulación que se ocupe de eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera agenda para empezar a trabajar cómo logramos con eso también, bueno, sostener un ecosistema de medios independientes, plurales, diversos, en formatos digitales, en formatos analógicos, en formatos gráficos. Es lo que necesita, digamos, una sociedad para mantener la posibilidad de un debate público con distintas ideas y opiniones, ¿no? En lugar de un discurso único, que es lo que tiende a consolidar sistemáticamente el mercado. Y yo veo con preocupación también en los resultados electorales que esa idea, digamos, neoliberal, contraria al Estado y a las políticas públicas, profundamente individualista, meritocrática, etcétera, es como que va permeando y va ganando espacio, ¿no? Frente a eso hay que dar una batalla cultural, y esa batalla cultural necesita herramientas jurídicas y necesita herramientas políticas, y cierro con lo de metaverso, porque ahí ya nos ubicamos en un plano distinto, ¿no? Es decir, ya, digamos, casi podríamos hablar de un proyecto que va a poner en peligro cierto de esquizofrenia colectiva al conjunto de la sociedad, que es, digamos, habitar un mundo paralelo, digamos, irreal, pero al mismo tiempo profundamente concreto, porque va a estar, digamos, atravesado por transacciones económicas, por intercambios culturales, por discursos, por un montón de cuestiones que se alejan de la materialidad de lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, reponer después esa unidad entre el sujeto y su doble, ¿no? O el avatar, entre ese mundo de ficción y el mundo real de la pobreza y de las dificultades de los pibes con la educación y de la salud, etcétera. Me parece que es una batalla profundamente cultural que tenemos que dar. Que ahí se me viene que hoy es el 17 de octubre, el 17 de noviembre, Día de la Militancia, ¿no? Y que de alguna manera ese problema, ¿no? Ante un problema, encontrar las soluciones, y nosotros nos gusta pensar, bueno, qué mundo queremos, y en función de ese mundo que queremos, encontrar las soluciones a los problemas. Digo, la militancia, no solamente dentro del peronismo, digamos, la militancia dentro de todos los espacios políticos, que sale a la calle, que está ahí, que trata de transformar la realidad. Y nada, muchas reflexiones. Se me venía a la cabeza al señor Lanata cuando estábamos discutiendo la ley de medios, que decía, esta ley lo que va a hacer es que un grupo de wichis armen una radio para que lo escuchen, ¿cuánto? ¿10 personas? Digo, ¿no? Como este pasaje de la masividad al nicho, ¿no? Y cómo qué difícil que es sostener los medios comunitarios, más allá de políticas que acompañen y demás, pero qué cuesta arriba que se nos hace a todos acá, me imagino en Salta, en Tucumán, esos medios comunitarios para seguir creando cultura, para seguir enlazando y nada, creando cultura y comunidad. Es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Pero va por ahí, y qué fuerza. Hoy es domingo, no es 17 de noviembre, hoy es domingo. El domingo fue el 17 de noviembre, perdón, hoy es uno dictable. Bueno, sí retomo lo de la militancia, ¿sí? Imprescindible, Homero, para el desafío de recuperar un sujeto colectivo. Digo, acá se perdió un sujeto colectivo, tenemos que entender esto. Hemos sido transformados en individuos autónomos, condenados a operaciones personales de comunicación, que no logramos recuperar una dimensión pública colectiva. Entonces, la militancia, el encuentro político, el encuentro social es central para poder recuperar ese sujeto colectivo. Después un pequeño apunte respecto de la cuestión de Lanata, digamos que en realidad ese tipo de comentarios solo revelan su profunda ignorancia, su incapacidad mental, digamos, de ni siquiera entender o reconocer que atrás de la experiencia de esa lengua, de esa cultura, hay un patrimonio absolutamente invalorable, ¿no? Que seres
incapaces de entender ese tipo de cuestiones, no logran ni siquiera comprender racionalmente, ¿no? Es decir, en el mundo proteger las culturas ancestrales, proteger esa cosmovisión, esas lenguas, etcétera, forma parte de un patrimonio inmaterial que a veces vale mucha más guita que los patrimonios materiales, ¿no? Es decir, si uno tuviera que ponerle precio a una pirámide o al Partenón, qué sé yo, no sé cuánta guita vale. Ahora, vale mucho, ¿no? Y tiene un valor histórico que es imposible de medir en términos económicos. Pero la otra cosa que quería decir es que justamente la ley previó, este es otro debate contemporáneo, la creación de una serie de fondos de asignación específica que están vigentes y están funcionando, como es el Fondo de Fomento Cinematográfico, el fondo destinado al Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, que está funcionando con recursos que también provee la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que es central para sostener a los músicos independientes de nuestro país, y el Fondo de Fomento a Medios Comunitarios y de Pueblos Originarios, que también está funcionando para compensar las cosas que el mercado no genera en términos de ese tipo de discursos, ¿no? Entonces, hay políticas públicas, hay regulaciones, hay leyes que están amenazadas porque en el pliego de condiciones del Fondo Monetario la discusión también pasa por si los estados tienen la potestad de destinar recursos fiscales a políticas específicas de fomento cultural. Y el discurso, y digamos, y la exigencia del Fondo Monetario y del neoliberalismo en general va a ser la eliminación de todos esos fondos para que vayan a rentas generales con el discurso de bajar el déficit fiscal. Entonces tenemos claramente acá, digamos, como dice Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que decidir para dónde vamos. Y esto es parte de un debate que está profundamente vigente hoy en nuestro país. Bueno, Jaureche Sí, planteaba no sé. no libertad de prensa, sino libertad de empresa, ¿no? Exacto, claro. Sí, ahí hay un punto en el que no se puede amar lo que no se conoce, se dice. Totalmente. Eh, Cuesta mucho también conocer el estado de situación en el que estamos, porque la diversidad federal hace que también las realidades sean totalmente diferentes en Córdoba, en Chaco, en Buenos Aires, que en Ushuaia. Son realidades que ustedes cuando empezaron a organizar la autoridad, el AFCA, lo que fue el AFCA, antes fue una corriente, bueno, la Comisión por los 21 puntos de la Comisión de la Comunicación Democrática, se recorrió todo el Correcto. país. Yo creo que fue la ley más democrática que tuvimos, no sé si tenemos referencia No, de haber tenido un debate tan federal. Eh, Hay un punto ahí en el que me queda resonando de que cuando empiezan a aparecer las respuestas nos cambian la pregunta. Y yo no sé cuánta gente hoy, y mismo comunicadores, están al día de que en el pliego de condiciones del Fondo Monetario se pone en discusión la potestad estatal de financiar con recursos fiscales la comunicación. Mismo Alberto Fernández en algún momento dijo, bueno, la comunicación es un negocio, como eh, ahí, ¿por dónde ves vos que va el desafío? ¿Por dónde traducir este malestar en demanda política? no, bueno, creo que es parte de las cosas que están, digamos, jugándose en el espacio público, en la calle, en la movilización, porque hace al contenido de las políticas, ¿no? Hace a las agendas que vienen. Por eso es importante también, no por una cuestión resultadista, sino por una cuestión política, digamos, examinar el resultado de las últimas elecciones, tendiendo a suponer que hay, digamos, un proceso de recuperación de la voluntad popular y de la memoria colectiva en dirección a ciertas políticas, ¿sí? Más allá del debate estúpido de quién ganó y quién perdió, digo, en términos de darle a esto una ubicación dentro de un proceso. Acá se está hablando de una segunda etapa, se está hablando de un segundo momento, pues muy bien, lo que hay que discutir es en qué dirección debe conducirnos esto, y en ese sentido, claramente, digamos, frente a exigencias que el fondo está poniendo no solo en el plano de la cultura, sino, todos sabemos, las cuestiones vinculadas con la jubilación, con distintos procesos de financiamiento a sectores de la economía social, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, acá hay que discutir un poco en los términos en los que Néstor Kirchner planteó este problema al comienzo, en medio de la crisis posterior al 2001, ¿no? Es decir,
los muertos no pagan las deudas, si no nos dejan crecer y no nos dejan producir, es imposible que podamos pagarles nada, y además ustedes han demostrado que todas las recetas que han propuesto fueron un fracaso, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese proceso que debería iniciarse ahora en esta segunda etapa? Creo que es lo que está en este momento en disputa y tiene un fuerte contenido cultural, un fuerte contenido histórico, de memoria histórica, que creo que es lo que básicamente estamos disputando hoy, ¿no? En el espacio público, en los medios de comunicación, en cada una de las acciones, incluyendo medios como el que ustedes producen, en donde estos debates tienen que tener lugar y tienen que poder darse. Yo me quedo con esta cuestión de lo del pliego, del FMI, del pago, como, digamos, a ver, claramente acá hay una disputa entre los medios hegemónicos y todos los medios alternativos, que ellos tienen los fierros, tienen el prendido, tienen los recursos, tienen la pauta, no solamente la pauta oficial, sino la pauta privada, y hay una desventaja muy grande. Nosotros venimos sosteniendo que parte de haber vuelto en el 2019 tiene que ver con el aporte de todos los medios digitales, alternativos, comunitarios, que no por una cuestión partidaria, sino por una cuestión política y de compromiso muy fuerte. Ya hoy es poco el financiamiento que recibimos, pero si encima tenemos que el FMI corta la gotita que viene cayendo, qué difícil va a ser. Y me parece que los funcionarios, y no del ENACON en particular, sino los funcionarios en general y los dirigentes, tienen que entender de que hay que empezar a mirar a los medios digitales y acompañarlos, no nosotros en particular, a todos, no solamente con recursos, sino con notas. Nos cuesta mucho que los dirigentes nos atiendan, que nos reciban, que, digamos, la verdad que nos cuesta muchísimo. Para ir a TN, perdón por la catarsis, pero digo, para ir a TN, a La Nación, a un montón de lugares, van todos desesperados, y cuando un medio que tiene 10, 12 seguidores lo llama, como que ni bola. Y si no empezamos a entender los militantes, los dirigentes, los funcionarios, de que el lugar para estar son medios como este y amplificar, ya tenemos la batalla perdida. Es esa reflexión dura, perdón. Lo comparto totalmente y te agrego algo, Mero, porque, digamos, a ver, si nosotros decimos, y lo dijo el presidente en un decreto del año pasado, 690, la comunicación es un derecho humano y por lo tanto la gestión de la telefonía móvil, de la televisión paga y el acceso a Internet son hoy en día instrumentos del ejercicio de ese derecho humano que a su vez permite ejercer otros derechos, como trabajar, la salud, la educación, etcétera, etcétera. Ideológicamente hoy estamos dando esa discusión, ENACOM, digamos, está tratando de trabajar por la implementación y la aplicación de los alcances de ese decreto frente a una justicia que vuelve a ser cómplice de apañar a sectores corporativos con un principio que, digamos, le da supremacía a la rentabilidad sectorial que al derecho colectivo a la información, ¿no? Nosotros además trabajamos con el Fondo de Servicio Universal para llegar con la conectividad a lugares donde el mercado no llega. Pero si eso no está acompañado, como vos decís, de políticas que también discutan el contenido, lo que estamos haciendo es poniendo una autopista para que otros intereses distintos colonicen esos públicos. Entonces, en esto tenemos que tener la inteligencia como Estado y como sociedad de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, permitir el ejercicio de un derecho humano, generar las condiciones básicas de acceso a la infraestructura y generar las políticas de contenido que permitan darle sentido a esa inversión que hace el Estado. Bueno, clarísimo. Luis Lázaro, miren, si hay algo que nos podía haber traído era esta idea de educación, lenguajes y medios, así que en ese sentido poder desde ahí reflexionar sobre comunicación, identidad y nuestra América, nuestro lugar en este estar siendo. Te comprometemos, si acaso, a tener una charla con algún espacio amplio de comunicadores alternativos, porque también nos comentabas antes de arrancar la nota que se presentó un proyecto de ley que contempla en uno de sus ámbitos la cuestión de los medios alternativos digitales. Sabemos que la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual es pre-stream, así que hay algo ahí que está el desafío de ayornarla al siglo XXI. Sí. Sí, pre y no tanto, es un tema que podríamos charlar en otro encuentro. Okay. Perfecto. Sigamos charlando.
porque a veces hay una cuestión ahí entre cuando sabemos quiénes son los compañeros y las compañeras que están haciendo posible el funcionamiento de las instituciones, en el diálogo, en la charla, nos damos cuenta de que tenemos muchas más cosas en común de las que nosotros mismos pensamos. Así que este espacio era una apertura para conocernos, es un disparador que proponemos para hacer por lo menos un granito de arena en poder dialogar sobre cultura y en integración, que para nosotros es muy importante, sobre todo el estar siendo. Así que muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias a usted, para mí es un placer poder compartir estas reflexiones y estos debates, así que a disposición. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Luis. Muy grande, Luis. Nos vemos. Bueno, ahí va. Pasaba Luis Lázaro por Total Normalidad. Estos domingos seguiremos encontrándonos. Así que, Homero Bonafert, te doy el cierre. Gracias a todos, a todas, a seguir pensando la realidad. Entre todos tenemos que ir construyéndola. Nos gusta decir por qué hacemos esto, para estar juntos, y estar juntos es estar en comunidad. Armemos comunidad y sigamos construyendo un país libre, justo y soberano para todos y todas. Nos vemos. Feliz día de la militancia. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Ahí va. Esperen que paro el... Uy, se fue. Bueno. ¿Sabes qué? Quedé yo colgada. Vamos a parar. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar